Les doy la bienvenida a la primera sesión del módulo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con algunos con los que ya me conocen. Mi nombre es Vanessa Choroco, médico ocupacional, y en esta oportunidad, como en otras presentaciones, nos acompaña Ana María Ruiz. Ella es ingeniera de minas, también va a ser participante de la ponencia. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es los sistemas de gestión buscando estándares de excelencia. Básicamente vamos a hablar un poco de lo que es la ley, la 29783, y la relación que tiene con el OSAS 18001. Actualmente, a la fecha, es el estándar al cual apuntan la mayoría de empresas, básicamente las empresas de riesgo, pero eso no significa que no puedan apuntar otro tipo de empresas de otro sector industrial, ¿sí? Y además de ello también vamos a mencionar un poco de cuál es esa modificación que se viene también, y que es una tentativa que viene desde el año pasado, más o menos en julio, febrero del 2017, con respecto a la aparición de la ISO 45001. Una no va a reemplazar a la otra, la OSAS es otro estándar distinto al de las ISO, ¿sí? Durante la presentación, durante la ponencia, ustedes pueden participar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Podemos ir conversando. La idea de la presentación es esa, ¿sí? Bien, como les mencionaba, primero vamos a hablar un poco de lo que es la realidad actual de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes saben, una de las actividades y los servicios que les brindamos a todos ustedes por ser nuestros clientes son las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente las auditorías que realizamos son el cumplimiento de la ley y su decreto y su reglamento. Vamos a presentar un poco los resultados de esas auditorías que hemos hecho en los diferentes sectores y vamos a poder mostrarles cómo se encuentran a la fecha en el tema de la implementación de la ley. Vamos a hablar un poco del OSAS 18000 y la relación que tiene con la ley, con la 29783, ¿sí? Y también la transición del OSAS 18001 hacia la ISO 45001. Vamos a ver un poco los resultados de esas auditorías. Vamos a dividirlo en dos. Primero voy a hablar yo en relación a lo que es seguridad ocupacional y luego Vanessa continuará con lo que es salud. En el primer cuadro podemos observar que son los 5 principales no conformidades que hemos hallado en lo que es la auditoría. Primero tenemos la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esa primera gráfica? Que el 58% de las empresas no está realizando lo que es la revisión del sistema de gestión. La revisión del sistema de gestión se debe realizar una vez al año, como nos indica la ley, ¿sí? En el segundo gráfico decimos que las empresas no están realizando las actas de reunión de los comités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe reunirse una vez al mes, ¿no es cierto? Ellos sí se reúnen, sin embargo, no están llenando esas actas. Y una de las revisiones principales que realiza la SUNAFIL es justamente el libro de actas del comité y estar al día. Luego tenemos lo que es el informe anual del comité. El comité anualmente debe presentar un informe en donde especifique todas las actividades que ha realizado durante el año. ¿Sí se entiende? Entonces, estamos observando que hay muchas empresas que no están presentando este informe anual. Luego tenemos las inspecciones del comité. Asimismo, tampoco están realizando estas inspecciones. El comité se ve obligado, dentro de las funciones del comité, es realizar inspecciones de seguridad a las zonas que representen mayor riesgo para la empresa. Y finalmente tenemos lo que son el reporte de estadísticas del comité. En la segunda gráfica podemos ver otras 5 no conformidades. Primero tenemos el hiper por puesto de trabajo. Muchas veces tenemos nuestra matriz hiper, tenemos 3 métodos que nos indican en la RM050. Sin embargo, no lo estamos haciendo por puesto de trabajo. Hacer por puesto de trabajo el hiper es muy importante, ya que esto va a ayudar al médico a poder
realizar, por ejemplo, los protocolos de exámenes médicos. Va a poder ayudarnos al área de seguridad y salud en el trabajo a gestionar mejor estos riesgos. Luego tenemos el hiper exhibido. Es importante que no solamente yo cuente con mi matriz hiper, sino que también yo tenga que exhibirlo en las áreas que representen mayor riesgo para la empresa, por puesto de trabajo. Muchas veces lo que hacemos es que el hiper lo plasmamos tal cual lo entiendo yo, lo entiende alguien de seguridad, lo entiende el médico. Sin embargo, hay buenas prácticas de algunas empresas que pasan el hiper, la matriz que todos conocemos, a un hiper mucho más sencillo, con dibujos, con gráficas que le hacen entender al trabajador mucho mejor los riesgos a los cuales van a estar expuestos. Y es importante que el trabajador entienda esto. Luego tenemos los mapas de riesgos. También es un documento que tiene que estar expuesto. La elaboración de los mapas de riesgos tiene que estar acompañado y tiene que haber una participación de los miembros del comité. Y en el caso de las empresas que cuenten con sindicato, también es importante que ellos formen parte de la elaboración del comité. Tenemos los registros de monitoreos. Muchas veces, ¿qué pasa? Hacemos los monitoreos de higiene, tenemos los registros de los monitoreos de agentes físicos, de agentes químicos, de los riesgos psicosociales, disergonómicos. Sin embargo, todo queda en informe. Muchas veces pasa eso. Vamos a auditar las empresas y ¿qué pasa? Solo las empresas nos enseñan los informes. ¿La SUNAFIL revisa los informes o revisa los registros? Los registros, así es. Entonces es importante que ustedes, una vez que reciben el informe, ya sea de un tercero o ustedes mismos que realicen el monitoreo, lo trasladen a un registro. Un registro que debe estar firmado. ¿Por quién? ¿Por quién debe estar firmado este registro? Por el responsable de los registros del sistema de gestión. ¿Sí? Finalmente tenemos lo que son las capacitaciones específicas. Vamos a auditar a las empresas y nos muestran su programa de capacitación. Con tal de cumplir las 4 capacitaciones que nos indica la ley, yo coloco cualquier capacitación. Generales, capacitaciones generales. Y le termino dando ergonomía de la oficina a un operario. Sin embargo, solamente con el sentido de, ¿qué cosa? Cumplir con la ley y tener las 4 capacitaciones. Y esto no debe ser así. Mi capacitación debe ser específica por puesto de trabajo. Si yo tengo personal administrativo, ok, a ellos les dicto 4 capacitaciones que vayan acorde con los riesgos a los cuales ellos están expuestos. Si en cambio tengo operarios que tienen riesgos específicos, también tengo que planear mis capacitaciones para que sean de tal forma que le dé el mejor entrenamiento hacia ellos. Siguiente. Luego tenemos lo que son los indicadores del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien es cierto, contamos con el Programa Anual de Seguridad, sin embargo, estos no presentan indicadores. Y la ley nos indica muy claramente que deben tener metas, objetivos, indicadores, responsables, plazos, e incluso tiene que estar reflejado el recurso, no solamente económico, sino humano. ¿Cuántos de nosotros colocamos el recurso económico en nuestro programa anual de seguridad? Son muy pocos. Y como podemos observar, el 55% de las empresas que nosotros auditamos no lo está haciendo. Luego tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta debe estar actualizada. Si ha habido algún cambio representativo, ha habido, por ejemplo, un cambio de gerente, esta política debe ser actualizada. Esta política debe estar firmada y fechada. Seguimos, registro de auditorías. Igual, a veces tengo la auditoría, tengo mi informe, recogí mis no conformidades, sin embargo, no tengo el registro. Este registro igualmente debe ser firmado por el responsable del sistema de gestión. Luego tenemos lo que son los registros de las estadísticas.
Si ustedes van a la RM050, van a ver dos cuadros. Uno que es el cuadro grande donde me establecen las horas hombre trabajadas, el índice de frecuencia, el índice de severidad, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto. Es un cuadro largo que me muestra en la RM050. A su vez, tengo también el registro. Muchas empresas que hacen nos muestran ese cuadro como registro y ese cuadro no es el registro. El registro, que también nos lo muestra en la RM050, tiene que tener muy claro las causas de los principales accidentes de ese periodo. Si yo no he tenido ningún accidente en un periodo, ¿igual tengo que tener registro? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Y tengo que colocar número de accidentes? 0. Así es. Enfermedades ocupacionales, igual forma. Siempre tengo que llevar mi registro, así sea 0. Luego tenemos lo que son registros de capacitaciones, igual. Todo entrenamiento que el trabajador reciba debe estar acompañado de un registro de entrenamiento. Y también debe ser firmado por no solamente el responsable del sistema de gestión, sino que el trabajador debe firmar, porque así avala que ha recibido ese entrenamiento. Esas capacitaciones son virtuales. Ya. También tenemos ese Sí. virtual donde también les llega el... Y te llega el registro con el nombre del trabajador que ha llevado. Perfecto. ¿También necesitamos Sí. firmar? No, no es necesario ahí, porque en este caso, al momento que el trabajador ingresa con su clave, ¿no?, para recibir esta capacitación, ya de por sí es que está, como diciendo, tomando conocimiento que está recibiendo esta capacitación, y eso avala a la empresa de que ha recibido la capacitación. En el módulo anterior dijo que para hacer el mapa de riesgo debería de participar el comité de seguridad. Sí. ¿Cómo tengo evidencia de que el comité haya Ya, participado? perfecto. En la elaboración del mapa de riesgo. Así es. Muy sencillo. Durante la reunión del comité, ustedes pueden mostrar, por ejemplo, si usted es el jefe de seguridad y claramente usted va a ser el responsable de elaboración del mapa de riesgo por los conocimientos técnicos que usted posee, usted en la reunión presenta este mapa de riesgos. Entonces, si bien es cierto, el comité no ha hecho el mapa de riesgos, pero sí ha participado en la aprobación de ese mapa de riesgos. ¿Me entiende? Queda en acta, así es. Por eso es la importancia de las actas. Que, o sea, a veces yo tengo mi reunión, tenemos acuerdos, pero no queda en el acta. Y eso no sirve de nada, porque lo importante de las actas es que quede evidencia de que el comité ha participado. Y al participar el comité, no necesariamente tiene que ser en la primera la del mapa de riesgos, no necesariamente, pero toda reunión debe tener su acta de comité. Entonces, ahí usted muestra el mapa de riesgos, lo aprueba junto con el comité y ahí queda evidencia que el comité ha formado parte de la aprobación de este mapa de riesgos. ¿Sí se entendió? Sí, perfecto. Okay, tenemos lo que es la difusión del reglamento interno de seguridad. Como pueden observar, el 78% de las empresas no está difundiendo su mapa de riesgos. Y no es necesario que sea de forma física nada más, porque muchas empresas dicen no tengo presupuesto para imprimir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser virtual, pueden mandarlo a través de correo, pero es muy importante que cada trabajador que recibe el reglamento interno de seguridad les firme un cargo. Porque esto es lo que va a auditar la SUNAFIL, para evidenciar que ha sido difundido. Si es virtual, también es válido. No, si es virtual, igual hay que firmar el cargo. Pero en forma virtual puede ser, por ejemplo, el no es válido. No, tiene que haber acá sí un cargo firmado. Físico. Incluso cuando un trabajador nuevo ingresa a la empresa, junto con su contrato, ¿no?, junto con todo lo que se le entrega al trabajador, es importante que esté el reglamento interno de seguridad
las recomendaciones de seguridad y los riesgos a los cuales va a estar expuesto el trabajador. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Tenemos las 4 capacitaciones de seguridad. Lo que ya mencioné, ¿no? Son 4 capacitaciones al año que tiene que brindar la empresa al trabajador. Pero esas capacitaciones, como les vuelvo a repetir, es importante que sean específicas. Tenemos las medidas de protección por puesto de trabajo. Es lo que les decía. Tenemos que dar las recomendaciones de seguridad al trabajador de acuerdo al puesto de trabajo. Y de igual forma, tenemos que dar los riesgos a los cuales el trabajador va a estar expuesto por puesto de trabajo. ¿Qué puedo hacer en este punto? Puedo agarrar el IPER, que se supone que está por puesto de trabajo, ver todos los riesgos y dárselos al trabajador. Cada una de estas, las medidas de protección y los riesgos por puesto de trabajo, ustedes deben recibir un cargo de que el trabajador lo ha recibido. Es muy importante. El cargo les va a servir a ustedes como empresa para blindarse ante cualquier demanda. En el ingreso, en lo que es el tema de inducción, también se puede aplicar el tema de los riesgos. Claro que sí, claro que sí. En la hoja de Sí, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Hay alguna fecha en la que yo tengo que hacer firmar esos riesgos? No existe una fecha específica, pero lo antes posible debería de ser. Por eso les indico que cuando ingresa un trabajador nuevo, ahí cuando recibe el contrato, recibe el reglamento interno, sería importante que ahí también reciba el tema de los riesgos. Y en el caso de que tu trabajador ya sea antiguo, puedes hacerlo a través de una inducción específica, ya en el puesto de trabajo. Y le das una cartilla con los riesgos a los cuales va a estar expuesto y que firme un cargo de haber recibido, que firme una hoja de entrenamiento. Es importante, porque muchas dicen, sí, él recibe la inducción y de ahí recibe su inducción específica en el sitio de trabajo. Pero, ¿cuál es la evidencia? Si quieres te traigo al supervisor para que te diga que sí ha recibido, pero tenemos que tener una evidencia física. Sí, te comento porque en el tema de riesgos y las recomendaciones, ahí donde yo estoy laborando, no se hizo en su momento. Entonces, estaba, por ahí alguien comentó que había una fecha en la que se tenía que hacer esto y como no se hizo, ya estábamos en falta. ¿Eso es así? Probablemente hayan recibido ustedes a un inspector de la SUNAFIL. No es el caso. ¿No? Porque ahí sí te puede haber dado un plazo, pero no es que exista una fecha para esto. Puede ser retrógrado, porque normalmente la mayoría de los clientes no presentan esas recomendaciones. Entonces, si tú tomas la medida correctiva en el momento, eso es lo que se busca, ¿no? Pero no tienes establecido una fecha límite para que tú entregues esa recomendación. El problema va a venir cuando se presente una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo, es porque el trabajador desconocía esas recomendaciones, esas medidas preventivas. Muy bien, luego tenemos lo que es el registro de simulacros. Muchas veces realizamos los simulacros. Hacemos nuestros informes con fotos, evidencias que se ha realizado el simulacro. ¿Esto es suficiente? ¿Ustedes qué creen? Así es, el registro de participantes. ¿Por qué? Si ustedes han ingresado a la RM050, hay una parte que es el formato de registro de simulacros, ¿no es cierto? ¿Qué me piden ahí? ¿Nombre? Es importante que tengan que cumplir con el formato. Lo mínimo que tiene que tener tu formato, cualquier formato, tiene que ser lo que indica la RM050. Engorroso totalmente, sí. Sí, así tal cual. Lamentablemente, a veces la ley, ustedes lo saben, ¿no? Tiene cosas que... Ahora, un simulacro de evaluación me queda claro que obviamente tiene que participar todo, ¿no? Si es en el nacional, hasta afuera, no sé si en el interno, o bueno, hasta donde tú decidas, ¿no? Pero también podríamos hacer simulacros, por ejemplo, de un amago de incendio
en un solo piso y que participe solo ese Claro que piso? sí, claro que sí. Ustedes como empresas están obligados a participar del nacional, como todos, ¿no? No solamente las empresas, sino todos. Ustedes pueden programarse simulacros, no solamente el amago de incendio, incluso hay empresas que trabajan con materiales peligrosos, hacen simulacros de derrame, ya específicos a su actividad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como empresa están libres de hacer el número de simulacros que ustedes crean pertinentes, con la finalidad de estar preparados ante una emergencia. Y ustedes como auditores, obviamente, bueno, no obviamente, sino van a solicitar o van a exigir que nosotros hagamos simulacros en función a los peligros que hayamos identificado en el IPER o No. basta con hacer lo que queramos. No. En realidad, la ley no te exige, ¿sí? Al menos la de seguridad, o sea, hablando de lo que es seguridad. Después, por sector, pueden tener sus propias normas. Pero la ley de seguridad y su reglamento no te exige. Sí te dice que tienes que tener simulacros. ¿Sí? Incluso hay empresas que solamente participan de las nacionales y no realizan más simulacros. Pero no, un auditor no te va a obligar a ti a hacer más simulacros, o sea, aparte. Porque en una auditoría que pasamos, hace 2 años creo. De repente del sector puede haber sido. Yo trabajo en Misionet, es administrativo, Sí. en el pago. El auditor me dijo que me observó que por qué no había hecho un simulacro de incendio, porque yo solamente había hecho de evacuación. Ya, Entonces, eso sí. Sí, así que, Eso sí, tienes que hacer incendio, evacuación y primeros los auxilios. O sea, los 3 de todas maneras. Sí, eso sí está en la ley. Sí. Gracias. Dentro de los documentos que también solicitamos, y hemos visto que la mayoría, el 48% de nuestros clientes no tienen programas preventivos dirigidos a los riesgos específicos de su sector. ¿Sí? Tenemos un programa de repente o actividades muy sueltas, pero que no van acotadas al riesgo que existe dentro de la empresa, porque muchas veces el servicio de salud, el servicio del médico ocupacional está bajo la gerencia de recursos humanos. En algunas empresas está bajo la gerencia de operaciones, en algunas empresas ni siquiera está considerado. Entonces, tenemos que tratar de estructurarlo de manera tal que el servicio de seguridad y de salud trabajen a la par, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos acá presentes trabajamos en conjunto con el médico ocupacional o trabajamos de manera divorciada, como le decimos? 2, 3, 4, 5. El resto o no los tiene o simplemente como está bajo otra gerencia no lo toma en cuenta, ¿sí? Pero tenemos que entender que somos un equipo multidisciplinario porque finalmente el beneficio va a ser para el trabajador y por ende la empresa. Sí, dígame. Una consulta, ¿el médico ocupacional es obligatorio? Bueno, en la empresa somos 19 trabajadores. La norma, hubo una modificación de la 312, no recuerdo ahorita el número, pero sí define a la fecha de que aquellas empresas que tienen menos de 500 trabajadores tienen que tener 2 documentos, el programa y el plan de vigilancia. Y es el empleador quien define la periodicidad de permanencia de este médico ocupacional. Esto aplica a aquellas empresas que no son de alto riesgo. Y aquellas empresas que tienen más de 500 trabajadores, independiente de que sea de alto riesgo o no, tienen que tener la permanencia del médico 6 horas diarias, 5 días a la semana. Y tiene que haber un médico, porque tú de repente solamente cumples con realizarle el examen médico ocupacional y es el factor común en la mayoría de nuestros clientes, ¿no? De repente empresas con poca cantidad de trabajadores como lo es la tuya, tienen los exámenes médicos, pero no hay gestión de esos documentos. Entonces, la norma también te dice que tú tienes que llevar registros, como los que mencionaba Ana María, registros de entrega de exámenes médicos ocupacionales, el registro de las estadísticas de seguridad y de salud ocupacional. También estás incumpliendo esa parte. Y quien te va a llevar esa documentación finalmente es el médico de la empresa. El médico de la empresa no solamente va a estar para el tema de decirte, sí, con este proveedor trabaja y haz los exámenes médicos que le corresponden por ese puesto. No,
La función del médico va mucho más allá y más adelante se los voy a ir mencionando. Son como 11, 12 funciones que realiza. Pero sabemos, por ejemplo, que los médicos profesionales, primero que son poquísimos. No. Y ahora, por otro lado, bueno, o sea, de repente Sí. ahorita en 3 años habrán aumentado. Sí. Pero al principio Claro, hay incluso vacíos o zonas grises en la Sí. ley, así que no se entiende muy, no está no muy se tiene el claro. tema del médico ocupacional, pero al tú mencionar ese reglamento R312, La RM312. sí, y hablas de la periodicidad, podría ser de que una empresa decida de que el médico esté, por ejemplo, que vaya a la oficina una vez por semana. Tú o algo defines. así. Sí. Podría ser. O sea, sí. En lo que refiere, sí. El médico ocupacional, si bien es cierto, 2012, 2010, 2011, habían pocos médicos ocupacionales. Empezaron a salir diplomados, maestrías, dijeron que había mucha gente que tenía el diplomado, entonces voy a subir el estándar y dijeron ya, tienen que tener maestría, más otra cosa más, que son un curso de vigilancia, de especialización, son de 48 horas semanales. Luego de ello, como teníamos que cumplir la mayoría de empresas, tener un médico dentro de su organización, la norma amplió un poco este perfil del puesto y definió que el médico ocupacional puede ser este médico que tenga el registro de especialista, y así como hay otorrinos, oftalmólogos, también existe un registro de especialista de médico ocupacional, de medicina del trabajo. Ese es uno, que es el principal. El otro es que tenga un diplomado, ¿sí? Que tenga 36 créditos, avalado por una facultad de medicina de cualquier universidad, y que esta persona que tiene el diplomado cumpla con el curso de pruebas funcionales de 48 horas. Y adicional a eso indicó que el médico ocupacional también es considerado aquel médico que hace la maestría en seguridad y salud ocupacional y que además de eso tenga el curso de pruebas funcionales de 48 horas. A la fecha eso sigue vigente, por ende tenemos más cantidad de médicos ocupacionales que pueden brindarle la asesoría a la mayoría de las empresas a nivel nacional. Y en el 2016, más o menos, salió el perfil del médico ocupacional, que te decía cuáles eran las competencias específicas y las competencias relativas. Y ahí aumentó incluso un poco más el esquema y nos indica de que ahora nosotros también tenemos que tener, digamos, como una especialización en el tema de determinar el menoscabo, el tema de capacidad. Validación, exacto. Sí. Eso depende de la empresa. En realidad, ¿qué sucede? Lo que hemos estado viendo en relación a las auditorías, la mayoría de nuestros clientes tiene el servicio tercerizado. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tiene mucha llegada a la organización, no se le toma mucho en cuenta porque es un tercero. Cuando está directo en tu planilla, como que tiene más alcance de poder realizar alguna actividad. Eso es lo que nosotros vemos en el día a día. Pero finalmente quien toma la decisión si está en planilla o es tercero, lo define el empleador, el cliente, la empresa. Y la empresa también, como mencionaba nuestra compañera, uno define la cantidad de horas o de días que va a estar el médico ocupacional. De repente es una empresa pequeña que no es de alto riesgo, pero yo necesito cumplir con la norma y sé de que tienes varias cosas que hacer, entonces para mí tú tienes que estar 5 días a la semana, 6 horas diarias. Ese es el criterio que tiene el empleador. Pero la idea es que tú más o menos le establezcas un plan de trabajo y en función al plan de trabajo te entregue un informe bimensual o trimestral y tú veas el avance de la gestión, ¿no? Y ya en la que tiene más de 500, sí, eso sí está establecido, 6 horas diarias. Sí. Buenos días. ¿Y qué sucede con la condición de teletrabajo? Pues yo tengo trabajadores que trabajan desde casa. ¿Cómo entra a tallar esta norma? Ellos igual están, manejar el riesgo que ellos tienen a distancia es un poco más complicado porque no tienes mucha injerencia sobre el lugar en donde esta persona está. Sin embargo, sí sería bueno igual mostrarles los riesgos que podría tener al desarrollar ese tipo de actividad, ese tipo de tarea. No te exime de no cumplir con esta norma. Igual están dentro de tu planilla y tienes ese número determinado de trabajadores.
no significa que no vayas a tener implementado este sistema de gestión, tienes que tenerlo. Porque con las capacitaciones aprovechamos las reuniones mensuales que van a la oficina y hacemos este tipo de... Presenciales. Sí. Exacto, sí, está bien. Pero igual, como mencionábamos, las capacitaciones las puedes dar también de manera virtual y el área de sistemas te arroja un registro de las personas que han participado, ¿no? Sí. Tengo dos consultas. La primera, nosotros en el área de seguridad y salud trabajamos con un médico que también no está en planilla. La primera pregunta es, ¿nosotros tendríamos que registrarlo en algún lado? No sé, también algún documento, mandarlo al ministerio diciendo que es nuestro médico o no es necesario? No es necesario, pero dentro de los documentos va a salir su nombre, Claro. porque es la persona encargada. Y tú tienes un contrato con esa persona que define que va a ser quien va a llevar la gestión de salud. Con eso basta. ¿Sí? No hay algo específico que mencione eso en la norma. Perdón, en realidad Dígame. el ministerio sí registra a los médicos de la empresa cuando hacen el informe técnico de vigilancia. El nombre queda registrado y cuando vas a tu Ya. empresa, curiosamente, te llegan correos diciendo usted entregó el informe de tal empresa, le toca el de este año. Ellos tienen Están pasando esa documentación DIGESA. DIGESA cuando recibe el informe técnico registra el nombre porque en el formato está la firma del médico que hace el informe. Sí. Sea tercerizado o no, queda registrado como que es el médico de tu empresa. Ajá. Y ellos lo tienen en una base. Cruzan ahí la información. Y ahí la segunda pregunta era justo lo que mencionaba la señora. Nosotros también tenemos algunos trabajadores en teletrabajo, en home office. Y hubo un caso en que una de las personas me mandó un correo diciendo de que estaba sintiendo problemas Cervicales. porque no tenía, por su forma De trabajar. Entonces lo que yo hice es mandar al médico a que le haga una inspección al lugar de trabajo. Cuando hizo todo y al final tuvimos que reponerla, ubicarla En otro porque realmente en su departamento era muy pequeño y no teníamos una mesa adecuada y en esas sillas largas, ¿no? Que no se podía trabajar. Entonces la pregunta es, así como nosotros nos preocupamos para que el puesto de trabajo esté acorde a temas ergonómicos, acorde a la persona, para enviar a una persona a home office tendríamos que asegurarnos que en su casa cumple las condiciones para poder trabajar bien. Y lo que pasa es de que controlar el riesgo fuera es más complicado. Entonces tu riesgo va a ser mucho más alto, porque va a pasar lo que te ha sucedido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es algo que hay una tendencia a este tema del home office, sin embargo, el riesgo lo estás asumiendo como tal. Si tú haces un estudio y ves de que de repente no es solamente un trabajador, sino son ya 10 trabajadores que tienen este mismo problema, porque tú no puedes controlar el espacio de trabajo, sugeriría que lo evalúe antes de tomar esa decisión. Sí. Por ejemplo, si en el caso del trabajador que acaban de mencionar, por ejemplo, desarrolla una patología como un síndrome del túnel del carpo, ¿eso aplica como una enfermedad ocupacional? Tiene que hacerse una investigación de todo el proceso para determinar la causalidad. Pero si esa persona demuestra que sus condiciones de trabajo en tu casa no eran las adecuadas, Que no hiciste un monitoreo ergonómico, que no hiciste... Sí, podría. Pero ahí cómo podría hacerlo. Es que el problema, Yo por nunca eso. antes he evaluado ese puesto de trabajo. Por eso. Entonces, Cuando lo tú ideal haces sería- tu hiper, tienes que tenerlo considerado dentro de. Tendría que evaluar previamente a la gente que Sí. trabaja fuera de la oficina. Exacto. Eso está dentro de tu matriz. Y tú asumes el riesgo. Y si nos hacemos firmar una carta de compromiso diciendo que Tú le puedes ahí dar las recomendaciones de qué cosas tienes que tú hacer al momento de realizar tu tarea. Son como las recomendaciones que dan de los puestos de trabajo. Sin embargo, muchas veces eso va a ser un poco complicado de que tú puedas supervisar. Por lo menos podría tener una línea base de cómo él empezó a trabajar o algo así. Podrías tener una evaluación inicial, un monitoreo del lugar en donde ella va a realizar la tarea, pero ¿quién te garantiza que siempre use esa posición para hacer su trabajo?
es un poco complicado de manejarlo. Si bien es cierto, es flexibilidad de horarios, ¿no? Y muchas veces es uno de los beneficios que brinda el empleador a sus trabajadores dentro del plan de beneficios. Sin embargo, existe ese riesgo, ¿no? Sí. Sí, más que nada creo yo que es la evidencia como empresa que debemos tener bajo esa enfermedad ocupacional al trabajador. Porque ¿qué de vale, por ejemplo, lo que dijo el compañero, qué de vale darle charlas ergonómicas en la oficina de trabajo cuando en el carro están, pues en el Metropolitano está todo doblado, ¿no? Entonces, no, claro, pero solo es hasta donde podemos llegar, creo yo, el monitoreo si es un vendedor de calle, por ejemplo, que está en la calle, qué riesgos pueden asumir frente a la actividad que está realizando para el empleador. Pero las actividades ya personales, ¿no? O por ejemplo, una persona que puede sufrir a nivel de oído, sordera, ¿cómo evidencio yo que puede perder la audición? Pues si de repente está yendo a discoteca, de repente está escuchando audífonos. Claro, hay varios factores que se tienen que evaluar para poder determinar la causalidad, y uno de ellos que se considera es el tiempo de exposición, ¿no? Todo va a ir en función de ese tiempo de exposición, que adopte esa postura, que haga ese movimiento repetitivo, que haga esa manipulación manual de carga, que esté expuesto a esa cantidad de decibeles por un determinado número de horas. Entonces va a ir en relación a eso, ¿no? Sí. Sí, pero esa ya se modificó. La 312 ya no está vigente. Hay otra que está vigente, que es la que te habla de 500 trabajadores. Te establece el número de trabajadores, porque antes la 312 te hablaba de 200 trabajadores, era el punto, el corte. Claro, pero ahí dice solamente para empresas que no son de alto riesgo. Sí, esta modificación igual te aplica para empresas que son no de alto riesgo, la de 500 y la de más de 500. En las de alto riesgo aplica su normativa sectorial, que es lo que te menciona también esa modificación de la norma. Voy a buscarla y yo se las envío con la presentación. Pero ahí sí define ese corte, 500 trabajadores, las horas la define el empleador, tiene que entregarte 2 documentos, y empresas de más de 500 trabajadores, sí te lo dice literal, 6 horas diarias, 5 días a la semana. Y todos los documentos del sistema de gestión. A lo que iba es de que la norma te dice 2 documentos, programa y plan, pero eso no es todo. El médico hace más documentos, entonces con ese tiempo o las horas que yo como empresa digo que sí, eso necesita el médico porque no necesito más, es relativo. Hay varias cosas que tiene que realizar el médico ocupacional dentro de la empresa y que a veces el horario nos queda corto. Sí, ya. Bueno, yendo un poquito también, ¿cuántos de acá dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el médico participa de las reuniones de comité? ¿Sí? En las que no, sí es importante la participación del médico ocupacional. Sí, tenemos el 75% de los clientes donde al médico ocupacional no se le considera dentro de las reuniones del comité. Al menos que participe, de repente que no va a ser parte del comité de seguridad, pero sí que hay una participación activa del médico para que pueda indicarles cuáles son esos resultados de los exámenes médicos ocupacionales, cuáles son esos puestos de trabajo en los cuales se ha detectado algún tipo de patología, cuáles son esos puestos en donde se ha determinado algún riesgo que puede afectar la salud del trabajador. Entonces sí tiene mucho que ver el médico dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿El médico participa dentro de la reunión del comité? Podría participar. No, sí, lo hacemos participar. Ah, ya. ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Con el sello puede sellar el acta de...? En el acta de reunión ustedes colocan dentro de los puntos que han tomado, participó el médico ocupacional presentando tal documentación, ¿no? O indicando tales y tales recomendaciones. Es la evidencia y es como un invitado. Así como también menciona que las empresas que tienen sindicato tiene que estar un representante del sindicato, pero no tiene voz ni voto, pero sí tiene que estar presente, algo así. Y también en el diagnóstico participativo de salud, la línea de base de seguridad y salud en el trabajo, la norma también nos indica que tenemos que tener una línea de base. ¿Cuántos de nuestros colegas presentan ese diagnóstico situacional cuando toman el puesto? Nadie. ¿Y qué nos damos con la sorpresa? Que viene un médico nuevo
Y el médico anterior no dejó nada. Peor aún. Entonces sí es importante que nosotros podamos realizar ese diagnóstico inicial de cómo están las condiciones de salud de los trabajadores para que sea esa mi base, ¿no? Sobre la cual yo voy a plantear una estrategia, voy a plantear un programa y me va a poder medir mi empresa, mi empleador, mi jefe en el tema del cumplimiento del sistema de gestión, ¿sí? Esto ya hemos hablado un poco de lo que mencionaba Ana María, de brindar la información sobre los riesgos que hay en el puesto de trabajo. Poco a poco ya los clientes lo están tomando en cuenta dentro del contrato inicial, dentro de las inducciones. Y otro de los puntos que también nos hemos encontrado en las auditorías es de que el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se arma de manera conjunta. No es cierto. No existe un plan de seguridad ni un plan de salud. Es un plan de seguridad y salud en el trabajo. Que si bien es cierto, yo como médico manejo un propio plan, sin embargo va a ir alineado a mis objetivos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. ¿Y qué nos hemos dado con la sorpresa? De que algunos programas no tienen un objetivo y las actividades son dispersas, que no siguen una meta y que estas actividades no manejan un indicador. Entonces son objetivos que no están relacionados con las actividades, no tienen metas trazables ni realistas de poder llegar y alcanzar. Y si yo no tengo esto de medición, no voy a poder gestionar nada, ¿sí? Entonces sí es importante considerar el 50% de los planes o los programas de salud no cuentan con este cruce de información, ¿sí? Otro punto importante también es de que la mayoría de las empresas no consideran el tema de gestantes y tampoco el tema de discapacidad. Tenemos dos normativas que ya regulan el tema de la Ley de Protección de la Trabajadora en Gestación, por protección al feto y a la trabajadora, y tenemos también la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. Bajo estas dos normativas es importante que yo dentro de mi plan de trabajo también establezca estas condiciones especiales, ¿sí? Porque no es que yo no pueda tener una persona con discapacidad, yo puedo hacer que las condiciones de mi entorno de trabajo apliquen a un tipo de discapacidad. Y la SUNAFIL sí está fiscalizando este punto. Y antes de ver discapacidad, se empezó a fiscalizar el tema de gestantes, porque primero salió esa norma. Y ya luego empezó a ver ese tema de discapacidad. 3% en aquellas empresas que son del sector privado y 5% aquellas empresas que son del sector público. Siguiente. Igual, con respecto al plan anual de capacitaciones, como mencionaba Ana María, las capacitaciones no son específicas, son por cumplir la ley, no están dirigidas a un riesgo específico que hay en el puesto de trabajo. Sin embargo, es importante considerarlo, dar esa capacitación en particular para ese riesgo que tiene ese colaborador en particular. No lo hagamos por cumplir. Es importante también que el médico participe en las inducciones, ¿sí? La norma te especifica de que el médico tiene que brindar formación y dar conocimiento de lo que es salud, de lo que es higiene, de lo que es ergonomía, y esto nosotros lo podemos demostrar en los cursos de inducción, cuando recién ingresa el colaborador. ¿Cuántos de los que estamos presentes en los cursos de inducción meten el tema de salud ocupacional? Y dentro de los que consideran en la parte de salud ocupacional, ¿qué es lo que tocan? ¿Exámenes ocupacionales? Exacto. Ese es un poco el enfoque de lo que se quiere. No solamente hablar de los exámenes médicos ocupacionales, sino de que existe un servicio, existe un médico que va a evaluar, que va a velar por su salud, que hay programas en los cuales va a calzar de acuerdo a los resultados de exámenes médicos ocupacionales. Entonces, al usar esta inducción es importante porque ya el trabajador sabe de que dentro de la organización existe un servicio como tal, ¿sí? Y no lo estamos viendo. ¿Cuántos de los que estamos presentes entregan los exámenes preocupacionales? ¿Y los periódicos? La mayoría. La mayoría se enfoca en el periódico. Pocos están dando los resultados del preocupacional, pero la ley también te indica de que una vez que haces el examen médico ocupacional al colaborador, tienes que entregarle sus resultados, porque ahí lo jalas al programa específico.
¿cuántos de los que estamos acá presentes tienen un procedimiento? Todos tenemos un procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, ¿sí? La mayoría cumple con ese requisito. ¿Cuántos tenemos un procedimiento de investigación de enfermedades ocupacionales? Usted es médico. Entonces, es importante tener ese documento, porque me va a poder permitir determinar la causalidad de la enfermedad o no. ¿Sí? Es otro documento que también te lo pide la norma. Los registros de enfermedades ocupacionales, igual, como mencionaba Ana María, así tenga yo, voy a la empresa, ¿tiene su registro de enfermedades ocupacionales? No, es que yo no tengo enfermedades ocupacionales. Sí, pero igual, tu registro tiene que estar en 0. Eso también debemos de tenerlo. Y el 75% de los clientes auditados no cuenta con esos registros. Y con respecto a las estadísticas de salud, pocos hacen el análisis de las estadísticas, de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Entonces sí es importante considerar, la mitad de los clientes auditados sí tienen este análisis, pero la otra mitad no la tiene, no lo realiza. Sí. No, o sea, es que no es una enfermedad relacionada al trabajo, es una enfermedad, digamos, común. Sin embargo, podría tener una acción, un apoyo, pero no, es que no está en relación a tu riesgo. Tuberculosis, HIV, hepatitis B, digamos, eso ve más en el sector salud, que sí tienes que tener un programa específico porque es el riesgo que hay en ese tipo de actividad. Pero no, como una buena práctica podrías hacerlo, pero no es a lo que tú tienes que enfocarte. Tú tienes que enfocarte en el riesgo que hay en el puesto de trabajo que puede generarte una enfermedad relacionada al trabajo. Y eso es un poco ya para irnos al otro tema, lo que mencionábamos. ¿Cuál es la relación que existe entre la OSA 18001 y alguno de los artículos que menciona la ley? Porque, ¿qué pasa? Que a veces uno va a la auditoría y nos dicen normalmente, pero esto no sale en la ley, eso no me lo pide la norma. Pero acá vamos a poder ver que sí hay varios artículos donde sí se guarda relación. Bien, como sabemos, el OSAS es un estándar internacional de carácter voluntario, no es obligatorio que todos apliquemos a esto, sino que es un estándar modelo que me va a poder permitir organizar mis procesos en función al cumplir el objetivo de mi sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y esto, en el caso de Perú, encontramos la ley, la 29783, que establece la obligación de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que ese se acoja de directrices nacionales o internacionales. Y de ahí que sale el punto de que esta puede cruzarse con la OSAS 18000. La implementación de un sistema de gestión basado en un estándar reconocido internacionalmente, como lo es esta norma, nos añade valor como organización y nos genera una ventaja competitiva con el resto del mercado. Cada vez la tendencia es que las empresas busquen tener una certificación, una acreditación, una ISO, ya sea de calidad, de medio ambiente, y también apuntar al tema de tener una OSAS que vea la gestión de seguridad y salud en el trabajo y que pueda ser integrada al resto de sistemas de los procesos de la organización. Y esta está alineada y está elaborada de forma tal que se puede integrar con el resto de sistemas de gestión. Eso es uno de los puntos que les mencionaba. Hablando de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos dos puntos que se cruzan entre la ley y la OSAS? El artículo 17 de la ley, que es uno de los principales artículos de esta normativa, nos indica de que el empleador debe de adoptar un enfoque de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con directrices internacionales y la legislación vigente. Acá se cruzan estas dos, junto con el punto 4.1 del OSAS 18000. En este punto nos menciona de que la organización debe definir los requisitos legales y otros requisitos que le competen a la organización para establecer un sistema de gestión. Y en la ley, bueno, lo dice literal como menciona esta cláusula. Ya. Vamos a ver ahora lo que es la política de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver
en qué coinciden ambas, el artículo 22 de la ley y el 4.2 de LOSAS, ¿sí? En la parte de los criterios te dice que tiene que ser una política específica para la organización. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser tal cual para la empresa. O sea, tengo que poner yo por lo menos 2 líneas donde me indique el rubro de la empresa, su principal proceso. No puede ser un copia y pega de una política de otra empresa. Tiene que ser específica. Luego tenemos lo que es concisa, clara y fechada. Ambas, tanto la ley como el OSAS, me mencionan esto. Tiene que ser concisa, tiene que ser corta, tiene que ser clara para que pueda ser entendida por todos los trabajadores y tiene que ser fechada, porque esto garantiza que está actualizada. Adicionalmente, me dice que tiene que ser difundida y publicada. O sea, no solamente la puedo difundir yo a través del reglamento interno de seguridad, a través de un correo, cuando hay una actualización, sino que también tengo que publicarla en los principales ambientes de la empresa. ¿Sí? Adicionalmente, ambas me hablan de lo que es la protección de todos los integrantes de la empresa. En la política yo tengo que evidenciar esto, que todos los integrantes de la empresa están protegidos. Los contratistas también, y lo debo mencionar en la política. Requisitos legales. Ambas, tanto el LOSAS como la ley, me indican que esta política tiene que estar alineada a los requisitos legales. Consulta y participación también. Ambas me dicen que tiene que haber una consulta y participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la empresa. Y finalmente lo que es la mejora continua. Ambas, tanto la norma como la ley, me indican que tiene que haber una mejora continua. ¿Sí? Tengo que siempre, mi política y mi sistema de gestión tiene que apuntar a la mejora continua. Ahora vamos a hablar qué cosa te dice la ley y qué no el OSAS. No, la anterior, Vane, por favor. El OSAS, por ejemplo, no me dice que tiene que estar firmado la política. ¿Ustedes se habían dado cuenta de esto? En el OSAS no me indica en ninguna parte que tiene que estar firmada. Sin embargo, si yo quiero apuntar el OSAS, y es algo muy importante, tengo que tener lo que me indica la ley. Entonces, si es que quiero apuntar al OSAS, ¿tiene que estar firmada o no? Sí, porque primero está la ley, así es. Siguiente. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el IPER. ¿Sí? Ambas, la ley en el artículo 57 y el 4.3.1 del OSAS me hablan de el IPER, de la evaluación del riesgo. Ambas me dicen que tengo que tener un procedimiento, un método de la evaluación del riesgo. Luego, me indica que tiene que ser por puesto de trabajo, que tiene que involucrar todas las actividades e instalaciones de la empresa. Y que tengo que considerar los controles existentes. O sea, los controles que ya de por sí la empresa tiene. Luego que yo he considerado todo esto, yo evalúo el riesgo y propongo mis medidas de prevención. Adicionalmente, ambas, la norma y la ley, me indican que tiene que haber una participación de los trabajadores cuando yo realizo el IPER. ¿Y cómo evidencio esto? Registros, muy bien. ¿Qué más? ¿Puede ser una capacitación de repente de IPER? Es importante que cuando yo voy a levantar la información del IPER al puesto de trabajo, cuando el trabajador me indique la información, cuáles son sus riesgos, yo le puedo hacer firmar un cargo. Eso es una forma de evidencia. Y luego tengo el tema de la actualización. El OSAS me indica que tiene que ser periódico, que la actualización debe ser periódica. ¿Qué me dice la ley?
que debe ser anual. Una vez al año como mínimo debo actualizar el IPER. O cuando ocurra algún cambio en algún proceso. Vamos a ver lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La elaboración de línea de base de seguridad y salud en el trabajo. Ambas normativas, tanto la ley en el artículo 37 como el OSAS en el inciso 432, nos menciona de que yo tengo que tener una evaluación inicial como diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo. Una vez que yo tenga esta documentación, voy a poder establecer los objetivos y los programas a instaurar en función a cumplir la implementación del sistema de gestión. ¿Y qué es lo que también nos menciona? Nos dice de que se debe de asegurar que los requisitos legales y otros requisitos de la organización sean considerados al momento de yo establecer este primer diagnóstico, porque de aquí parte toda la implementación de mi sistema de gestión. ¿Sí? Con respecto a lo que son los objetivos y al programa. Todo plan, todo sistema de gestión tiene que tener un objetivo, tiene que mirar a llegar a conseguir algo que sume a la organización en el tema de la gestión de los riesgos y los peligros de los puestos de trabajo. Y para ello uno tiene que establecer los objetivos. Estos objetivos, lo que menciona la normativa, tienen que ser objetivos tangibles, que sean específicos a mi negocio, que sean realistas y que la empresa sea capaz de poder realizar. Literal lo dice la ley, la 29783, en el artículo 39. Y el OSAS en el punto 433 también nos menciona esto, de que yo al momento de establecer mis objetivos, estos objetivos tienen que estar enfocados a la prevención de la lesión por un accidente de trabajo y a la presencia de una enfermedad ocupacional. Y tiene que estar alineada en función a los riesgos que existan dentro de mi organización. Para yo poder establecer estos objetivos, el OSAS es un poco más riguroso, digámoslo así, porque te dice que tienes que tener documentación. Esta norma siempre te va a hablar del establecer, el implementar, el mantener, y esto, la palabra debe, significa que tiene que ser obligatorio. Entonces, aquí nos habla de un procedimiento, de un programa. Establecer un programa en el cual yo tenga que incluir lo que mencionábamos también y que también lo menciona la ley, tener responsables de cada una de las actividades que yo voy a ejecutar, manejar un cronograma de realización de esta actividad para cumplir mi objetivo, tener un indicador de esa actividad y tener una meta, y que esta meta sea específica y realista, capaz de que yo pueda alcanzar. Muchos de los programas de seguridad y salud en el trabajo, en la mayoría de los clientes que hemos auditado, siempre se ponen la meta del 100%, que es el ideal, ¿sí? Pero cuando llegamos a auditar en el mes de noviembre, diciembre, nos damos cuenta que no hemos llegado a ese 100%. Sin embargo, esto nos hace pensar un poco y decir, si este año no he alcanzado al 100%, de repente mi meta bajarla un poco, ¿sí? Con la finalidad de que tenga que ajustar alguna actividad que no he podido implementar por N condiciones, pero sí siempre mantener una meta que sea real y posible de alcanzar. Y considerar los recursos, tanto humanos como económicos, porque uno de los recursos que también nos mueve un poco la aguja para cumplir con este plan es el presupuesto. ¿Sí? Pero tenemos que demostrarlo para que nos puedan también soltar un poco y dejarnos avanzar en la gestión. ¿Y qué es lo que también menciona esta normativa? Que este programa tiene que ser revisado de manera regular y puede ser ajustado de acuerdo a las necesidades que se presenten en este momento. No es un programa fijo. Si existe algún evento, yo puedo modificar ese programa. Por lo mismo, yo establezco que la revisión sea de manera periódica o regular. Con respecto a la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo les mencionaba que dentro de la organización hablé un punto que era el organigrama, ¿no? Que la mayoría de las empresas no tiene al servicio como tal identificado. Esto lo menciona la ley.
en el artículo 26, 29, 30 y 36. Nos indica de que el empleador es quien asume el liderazgo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué es lo que también define la norma? La norma define de que esta función la puede delegar a una persona que se va a encargar de cumplir el plan de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero esto no exime al el empleador de alguna sanción o alguna responsabilidad. Siempre hay responsabilidad compartida. Ahí en el tema de las multas o en el caso de algún tipo de demanda, no lo exime de responsabilidad. ¿Sí? Si bien él puede delegar la actividad, no significa que se haga a un lado y no tenga nada que ver, porque también existe una revisión de la documentación, que eso también lo vamos a ver que lo asigna al comité. ¿Sí? Sin embargo, también menciona que el empleador es responsable de esa revisión, en cierta forma. ¿Sí? Quien lo define más claro, en este caso es el OSAS. El OSAS lo que menciona es que la organización incluso debe mencionar a algún miembro de la gerencia y darle responsabilidades totalmente independientes a lo que esta persona se dedica. ¿Para qué? Para poder ver que se está estableciendo, que se está manteniendo y que se está revisando constantemente si se están cumpliendo los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ambas normativas mencionan de que el responsable de llevar a cabo o de ejecutar esta gestión tiene que ser informada y de ser de conocimiento a toda la organización. ¿Sí? Entonces es importante que toda la empresa conozca quién es el responsable de la gestión de estos riesgos, tanto de la parte de seguridad como de la parte de salud. ¿Sí? Uno de los puntos que también delega, y es lo que les decía, ¿no? El comité tiene que tener, cualquier empresa que tenga más de 20 trabajadores, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, empresa que tenga menos de 20 trabajadores, y también nos habla de que el empleador tiene que identificar y gestionar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Acá iba el punto que yo les mencionaba. El servicio de salud tiene que encargarse no solamente del tema de los exámenes ocupacionales, tiene que dar las facilidades para brindar asesoría en temas de salud, higiene, ergonomía, la vigilancia de los factores medioambientales, es decir, tener que inspeccionar los servicios sanitarios, los concesionarios, los alojamientos que en algunas empresas aplica. Yo tengo que hacer esa vigilancia, tengo que de repente también actuar en el tema de, organizar el tema de urgencias y primeros auxilios, tengo que velar por la salud de los trabajadores, tengo que participar al momento que de repente hacen una adquisición de algún tipo de herramienta, del diseño del puesto de trabajo, yo también tengo que participar como médico, ¿sí? Adicional a eso, también tengo que participar en la formación de salud y también en el tema de las inducciones, y eso lo menciona ese artículo, y también habla de la participación en la investigación tanto de accidentes como de enfermedades ocupacionales. Entonces, el listado de funciones no se limita a coordinar con una clínica y establecer un protocolo. Son más las actividades que uno realiza dentro de la compañía. Y en función de eso, ustedes tienen que más o menos identificar cuántas horas hombres son las que yo necesito tener a este médico para que me pueda implementar la parte de salud ocupacional dentro de mi organización. ¿Sí? Eso es lo que les decía, ¿no? En el reglamento de la ley nos menciona de que la empresa tiene que definir y comunicar el área que va a gestionar los riesgos, ¿sí? Que ya les mencioné anteriormente, y que tiene que ser disponible a toda la organización. ¿Sí? Eso es importante considerarlo. Más adelante vamos a ver cuál va a ser la transición del OSAS a la ISO y les vamos a poder explicar un poquito más a detalle lo que mencionaba Vanessa. Vamos a ver los requisitos y competencias por puesto de trabajo, ambas. En el artículo 27 de la ley y el 4.4.2 del OSAS, ambas me mencionan este punto, las competencias por puesto de trabajo que yo como empresa debo definir. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tener el entrenamiento adecuado por puesto de trabajo.
Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte y tengo el puesto de conductor, yo tengo que definir cuál es el entrenamiento adecuado que este conductor debe recibir. ¿Sí me entienden? Y esto debe estar reflejado y documentado. Debe estar documentado. Ya podría ser, como un ejemplo les pongo en el MOF, donde pongo las responsabilidades y funciones de este conductor, también yo podría poner sus competencias. Tengo que tener el plan de capacitaciones, otra vez vuelvo a repetir, específico por el puesto de trabajo. Tengo que evaluar la efectividad. ¿Cómo evalúo yo la efectividad de este entrenamiento, del entrenamiento que yo le he brindado al trabajador? Por ejemplo, volviendo al conductor, si yo he definido como competencia que el conductor debe llevar un entrenamiento en reglas de seguridad al manejar, yo me pongo como indicador, si en esos 3 meses que vienen la incidencia de accidentes de tránsito no disminuye, me pongo una meta, tengo 10, que baje a 5, yo teniendo este curso de por medio. Si pasan los 3 meses y el número de accidentes de tránsito no ha disminuido, ¿qué quiere decir? ¿Que este entrenamiento ha sido efectivo o no? No, no es cierto. Y es así como yo mido la efectividad del entrenamiento. Entonces voy a decir, pasan los 3 meses y digo, ¿saben qué? Este curso no me ha funcionado. Voy a ir a un curso mucho más fuerte, por decirlo de algún modo. Que lleven todos los conductores manejo defensivo. 3 meses más. Y otra vez vuelvo a medir la efectividad del nuevo entrenamiento. Tengo que tener registro de estos entrenamientos. Todo entrenamiento que ustedes le brinden a los trabajadores debe estar acompañado de un registro. Esto es muy importante. Hasta la específica, hasta la que le da el supervisor en el puesto de trabajo. Mientras más documentos, mientras más registros, mientras más evidencias ustedes tengan, más van a poder y van a tener herramientas por donde puedan defenderse ante una demanda, ante una inspección. Y finalmente lo que son las competencias y las funciones, lo que ya les había mencionado. Yo pongo como ejemplo el MOF. ¿Cuántas empresas acá cuentan con su MOF? Levanten la mano, por favor. Bueno, más o menos la mitad de empresas, ¿no? Bueno, la mitad de participantes. El MOF es una herramienta bastante importante, donde no solamente se va a ceñir a lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero es importante que también lo tomen en cuenta. Muchas veces el área de recursos humanos solo tiene en cuenta los procesos del trabajo como tal, pero no toma en cuenta las competencias que debe tener el trabajador en seguridad y salud en el trabajo, o las funciones y responsabilidades que tiene que tener. ¿Sí? Por eso es importante que esté integrado, que todas las áreas participen en el sistema de gestión. Siguiente, Vani. Comunicación. Ambas, tanto la ley y la norma, me indican que tiene que haber un procedimiento de comunicación interna y externa en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y adicionalmente debe haber una comunicación entre los diferentes niveles de la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ambas me lo indican. Y finalmente, las sugerencias de los trabajadores deben ser gestionadas adecuadamente. Por ejemplo, tener un buzón de sugerencias en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Así le damos la posibilidad al trabajador de que pueda participar. ¿Sí? Y estas sugerencias no solamente deben quedar en el buzón, sino que deben ser gestionadas, deben ser contestadas. Yo debo llevar registro de estas sugerencias y si es viable, obviamente, se pueden llevar a cabo. Pero tengo que tener yo una herramienta que me permita a mí recoger estas sugerencias del trabajador. Y ambas nos lo indican, la ley y el OSAS. La participación y consulta del trabajador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es muy importante y nosotros la podemos evidenciar a través del IPER. Hablamos de la participación de los trabajadores en el IPER.
es una de las formas. A través de la investigación de los accidentes, no solamente el comité, sino también los trabajadores como testigos. Tenemos la representación de los miembros de los trabajadores dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es una forma de participación y consulta. Adicionalmente tenemos las capacitaciones. Es importante que todo trabajador participe en las capacitaciones de seguridad. Y finalmente, consultas donde hay cambios. Cuando se establezca un cambio dentro de la empresa que pueda influir o afectar la seguridad y salud del trabajador, primero, antes de que se dé el cambio, debe ser consultado. Debe haber una consulta. ¿A través de qué? Puede ser una encuesta, puede ser dentro de una reunión del comité, pero debe haber un proceso de consulta. Y este proceso de consulta debe ser documentado. Hablando un poco de lo que son los registros y documentos del sistema de gestión, ambas normativas nos indican de que tenemos que tener evidencia de estos documentos. Y la ley nos especifica, como mencionaban nuestra compañera también aquí presente, que podían ser estos documentos de manera física o electrónica. Esa es la opción que nos da la ley en el artículo 28. Adicional a esto, la norma OSAS nos indica también de que la organización debe de tener políticas y objetivos alineados a los riesgos que yo haya identificado dentro de la organización. Tengo que determinar cuál va a ser el alcance de la implementación de ese sistema de gestión. Cuáles son esos procesos que yo voy a incluir en la implementación. Y toda esta documentación tiene que tener registros. Y estos registros y estos documentos van a estar en función al nivel de complejidad y a los riesgos identificados en los puestos de trabajo. Ani. La norma, eso sí, el OSAS lo especifica un poco más y por eso he colocado el título del OSAS. Nos habla del control de documentos de la gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que estos documentos tienen que ser actualizados y revisados periódicamente. Y de igual forma, en el punto 445 del OSAS nos indica de que la organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento en el cual yo tenga instaurado cómo tengo que hacer para aprobar mis documentos del sistema de gestión, en los cuales yo considero la revisión y actualización y aprobación nuevamente de estos documentos. Tengo que considerar dentro de este procedimiento los cambios que yo haya identificado dentro de mis procesos. Tengo que considerar también al momento de elaborar este procedimiento que las versiones de cada uno de estos procedimientos se encuentren disponibles en el puesto de trabajo. ¿Sí? Aquí hablamos de los procedimientos seguros de trabajo, de los PETs y entre otros documentos que cada compañía maneja o cada rubro sectorial maneja. Otro de los puntos que también es importante considerar dentro de o al momento de elaborar estos procedimientos de trabajo es de que sean legibles, que sean amigables para el trabajador, que es uno de los puntos que también mencionó Ana María al inicio de la presentación. Y de ejemplo puso el tema del hiper, ¿no? Al momento que hacemos la difusión. Acá un poco se dirige a eso, que todos los procedimientos de trabajo que yo indique al colaborador tienen que estar en un lenguaje que sea amigable para el colaborador, que sea fácil de poder entenderlo. Tengo que también gestionar los documentos externos. ¿Por qué? Porque tanto el OSAS como la ley nos indica de que yo tengo que estar alineada a los requisitos legales de la empresa con la que yo trabaje, de mi contrata o del ente regulador, ¿no? Entonces tengo que también considerar los documentos externos. Y también debo de considerar prevenir el uso de documentos obsoletos. Aquí en el tema de las versiones, ¿no? Que yo normalmente voy a ir revisando y nuevamente aprobando. En
en el inciso E del artículo 32 del Decreto Supremo, donde me da el listado de los documentos que yo debo de tener obligatorios, Reglamento Interno de Seguridad, IPER, política, me menciona la planificación de la actividad preventiva. Y se dan cuenta que muy pocas empresas realmente la tienen. ¿Qué es la planificación de la actividad preventiva? Es cómo yo gestiono las medidas preventivas. Vamos a ponernos en contexto. Tenemos la matriz IPER. Al final de mi matriz IPER yo tengo mis medidas preventivas. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Qué hago con estas medidas preventivas? ¿Qué hacen? ¿Las implemento? O sea, después de tener mis medidas preventivas, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo las gestiono? Capacitando puede ser uno de los controles. ¿Te refieres a los controles que necesitamos implementar? Exacto. Cuando nosotros tenemos un documento que es un plan de acción. Ahí está. Eso es. Aparece responsable, fecha. Así es. Esa es la planificación de la actividad preventiva. Tengo mis controles del IPER, ¿no? He establecido los controles después de haber evaluado el riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hago con estos controles? Eso, ese documento que tú mencionas, esa es la planificación de la actividad preventiva. Es como yo gestiono estos controles, colocándoles responsables, colocándoles plazos, colocándoles porcentaje de cumplimiento. ¿Sí? Es un documento adicional, totalmente auditable. ¿Qué tipos de controles yo puedo establecer? Controles operacionales, o sea, de los procesos, controles relacionados con los equipos, controles a mis contratistas, controles administrativos, ya podrían ser procedimientos, podrían ser estándares, podría ser la parte de señalización, capacitaciones. Son tipos de controles que yo voy a establecer y a su vez esos controles deben tener seguimiento. No solamente los del IPER, los controles que yo establezco después de haber investigado el accidente, también colocarlos ahí. Los controles que yo establezco después de realizar una inspección de seguridad, también. Todo control debe tener un seguimiento. Y yo, una vez que ya levanté ese control, por decirlo de algún modo, tengo que tener evidencia de que realmente se ha levantado. ¿Sí? En el plazo establecido, el responsable establecido. ¿Sí se entiende? Perfecto. La evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como lo mencionamos al principio, debe ser anual. Una vez al año como mínimo, yo debo realizar esta evaluación. ¿Una auditoría interna puede ser considerada como una evaluación del sistema de gestión? ¿Puede ser? Sí puede ser. La ley, como ustedes han podido estudiarla, en ninguna parte me habla de auditoría interna como tal. Me habla de la auditoría externa, la cual la hace el inspector, un auditor certificado por el Ministerio de Trabajo, que a la fecha son algo de 45 personas a nivel nacional. Ya subió un poquito, creo, ¿no? En eso estamos. Pero no llegan a 50. Hasta el cierre de 2017. Esa persona realiza la auditoría externa del sistema de gestión. Pero la evaluación anual de la que hablamos acá puede ser la auditoría interna. ¿Sí? Esta evaluación debe contar con un procedimiento. También, como se han dado cuenta, todo tiene un procedimiento. Pues sí, esta evaluación también tiene que contar con un procedimiento. Tengo que yo establecer el grado de cumplimiento de esta evaluación. Tengo que ver en esta evaluación, dentro de los resultados de esta evaluación, tengo que yo establecer si los controles propuestos han sido efectivos realmente. Y
finalmente, cuando yo ya realicé la evaluación, debo tener un registro de que se ha realizado esta evaluación. ¿Se acuerdan que hablábamos de los registros de auditoría? ¿Sí? Tu registro de auditoría interna también lo debes de tener. Firmado, documentado, como tal. Por eso la evaluación también cuenta con un registro. Y en ambas, artículo 40 y 41 de la ley, 451, 452 de Losas, ambas me hablan de esta evaluación. Esta parte es solamente para acotar el tema de control de los registros del sistema de gestión, que ya sabemos que pueden ser por medios electrónicos, por medios físicos, pero el Losas establece, al igual que la ley, un procedimiento que me permita identificar, almacenar, proteger estos documentos, poder recuperar la información, ¿sí? Y retener y disponer lo que yo crea conveniente, necesario de mantener. Ahora, en este punto, la norma, la ley, lo que nos menciona en el artículo 28 es de que tenemos que en el documento técnico de los registros, la 050, los que estábamos mencionando, nos indica de que los registros de exámenes médicos ocupacionales se deben de mantener por un periodo de 20 años. Y por ahí también es importante poder considerar este punto. Saber cómo yo voy a proteger y almacenar esa información y cómo voy a poder recuperar la misma. ¿Sí? Eso es importante considerarlo. Y igual, y estos registros tenemos que tener consideración que tienen que ser legibles, fáciles de identificar y que sean trazables. Es decir, que van a ir en función a, que son parte de la evidencia del cumplimiento de un objetivo dentro de mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo o dentro de mi plan de la implementación del sistema de gestión. Sí. Los registros exámenes médicos ocupacionales, ¿en 20 años debe estar solo el certificado, también todos los ensayos? Hay dos formas de poder de almacenar la información, ¿no? Tú puedes llevarlo de manera digital o de manera física. La idea es que el empleador tenga, para no tener mucha documentación, el tema electrónico. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo tú respaldas la confidencialidad de esa información? ¿Cómo tú generas esa reserva que solamente el médico puede ingresar? Hay algunas empresas que hacen exámenes ocupacionales que sí te pueden proporcionar un código específico para que tú puedas acceder como médico de la empresa, ¿sí? Pero a esa información no accede otro personal. Hay algunas empresas que manejan los registros y eso es algo que también les quería mencionar y que sí lo hemos evidenciado en las auditorías. Cuando indicamos el tema de archivos de exámenes médicos ocupacionales, algunas empresas manejan los expedientes médicos completos, las placas y los exámenes médicos ocupacionales en original. Y la empresa que hace la evaluación se queda sin ninguna documentación. El original no lo tienen. Entonces, ahí cuando uno hace, cuando de repente viene un tema de demanda o de enfermedades ocupacionales, si uno quiere ir hacia la clínica no va a tener esa documentación. Entonces, es importante que si ustedes quieren tener todo el legajo de documentación, tengan la copia, pero el original se tiene que quedar en el centro médico ocupacional. ¿Sí? ¿Es auditable el examen? No, cuando... ¿Puede auditar? No, no, y no puedes entregarlo. Si te piden, no lo entregues, porque si lo entregas, ahí estás en falta, porque estás yendo contra la confidencialidad de la información. No puedes entregarlo. Lo máximo que puedes entregarles a ellos es el certificado de aptitud, que era lo que le mencionaba su compañera. ¿Sí? Justamente ahí de repente no me ha quedado claro. Por ejemplo, nosotros tenemos terceros, ¿no? Sí. Terceros, y también tenemos un concesionario de alimentos. Sí. ¿No? Entonces, a ellos también se les lleva un control por estos exámenes médicos. Es tu tercero que trabaja dentro de la instalación. Sí, igual el concesionario de alimentos que también hace una función de Ajá. prevención. El médico ocupacional de mi empresa debe tener el legajo completo de esos exámenes de los terceros o solamente la aptitud. El certificado de aptitud, pero en donde le estén los diagnósticos, porque ellos sí pueden gestionar. O sea, finalmente, quien va a gestionar los riesgos de los trabajadores es el dueño del trabajo. Hablando,
no lo tomen a mal, es el dueño del trabajador, ¿no? Yo como médico de la empresa X y tú eres médico de la empresa Z. Tú estás a cargo de tus trabajadores Z y yo de mis trabajadores X. Pero como tus Z están en mi empresa, yo te voy a pedir a ti los certificados de aptitud. ¿Cómo están esos trabajadores? Si su salud, su condición de salud es la adecuada para el puesto que va a adoptar en mi empresa. Ya, y en este caso tú tendrías que garantizar que la otra empresa, la tercera, tenga un médico ocupacional, porque ¿qué pasa si nada más les hacen pasar los exámenes médicos? No, o sea, yo como buena práctica podría orientar, ¿no? Pero no tengo ninguna injerencia sobre tu trabajador porque no soy médico de tu empresa. Entonces no tengo información adicional. Lo que me vas a exigir, ¿qué es? Certificado de aptitud de tus terceros. Certificado de aptitud. Ajá. No, entonces, ¿es necesario solamente el perfil o también tiene que ir al detalle? Lo que me estás hablando de la contrata, no me estás hablando de tu proveedor de exámenes médicos ocupacionales. En ambos, no, del contratista, así como dijo, por ejemplo, la Ya. compañera, y también de nosotros, ¿no? El que tiene que ver sí o sí la parte específica. Podría solicitarla, pero siempre y cuando existe el médico ocupacional de la otra empresa. Pero es por un tema de repente tu médico asegurarse la condición de salud de su trabajador si es que él ha evidenciado algo en algún examen en particular o en alguna condición de salud en particular de ese trabajador. Pero de que se metan al detalle con el otro trabajador de la otra empresa, si no tengo un precedente, no tendría sentido. Pero si yo de repente identifico, no, ese trabajador ha tenido de repente muchos accidentes de trabajo, tiene alguna molestia, alguna dificultad, o el dueño del proceso te dice, no, ese trabajador se queja mucho de este problema, entonces yo quiero ahondar un poco más y de repente si hay ese tema, sí podría solicitarle al médico de la otra empresa la documentación, o de repente decirle cómo tú estás gestionando esa enfermedad de tu trabajador dentro de mi instalación. No, porque finalmente la responsabilidad de ese trabajador es del médico de tu contratista. Hay responsabilidad compartida, ¿no? Pero para eso yo es que tengo ese cruce de información con el otro médico de la empresa. No lo tomes como que se está metiendo, sino que de repente ha identificado algo y quiere llegar a algo más detallado. Esa es mi percepción. De repente hay algo adicional. No lo sabemos. Legalmente o normativamente sí lo puede hacer. Puede pedirlo. Igual hay un consentimiento informado que firma el paciente al momento de hacerse la evaluación médica ocupacional, en la que tú delegas la responsabilidad al médico de tu empresa, o sea, al médico de tu contrata, no a mí. Por eso es que es importante que conversen entre médico y médico, porque finalmente el beneficio va a ser para el trabajador. Sí. Pero sí la ley te dice que tengas un programa de vigilancia. Sí. ¿Cómo haces un seguimiento o un programa si eso lo hace el médico? Es que el programa de vigilancia lo hace el médico, no lo haces tú. Claro, pero justamente las empresas que tienen menos de 500 no van a tener, no tienen un médico. Por eso, no. Por eso les decía, hay una normativa que te indica, te pone el corte en 500 trabajadores. En menos de 500 que no son de alto riesgo, no necesitas tener la permanencia del médico ocupacional. Eso no significa que no tengas médico. Tienes que tener un médico. Tú determinas la periodicidad de la permanencia de ese médico. Y cuando te auditan, tú tienes que presentar 2 documentos, supuestamente, lo que te dice la norma. Pero ya sabemos que son más documentos que te pueden solicitar, porque es parte de tu sistema de gestión, ¿no? Tanto la norma como la ley nos hablan de que debe haber un procedimiento, un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Muchas veces cuando vamos a auditar nos indican en qué parte de la ley nos dice que tenemos que tener un plan de emergencias, que tenemos que dar capacitaciones en lo que es primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación.
Pues en el artículo 83 del decreto supremo. No la ley directamente, pero sí en el reglamento. Ahí nos indica muy claramente que tenemos que tener un procedimiento, que tenemos que dar esas capacitaciones que les indico, que tenemos que tener simulacros, ¿sí? Y en el OSAS, en el 4.4.7, nos indica también que debe haber un procedimiento, que yo debo establecer un plan de contingencia ante una emergencia, que yo debo tener simulacros. Y es muy importante el involucramiento de la vecindad. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién debo involucrar dentro de mi plan de emergencias? Muy bien, ese es un ejemplo. ¿Qué más? A los servicios de emergencias, por ejemplo, si tengo una bomba, o sea, unos bomberos cerca, ¿los debo involucrar en el plan de emergencias? Así es. Si tengo una clínica, un hospital, ¿deben estar dentro de mi plan de emergencias? Sí. Eso quiere decir el involucramiento de la vecindad. ¿Sí? Y ambas nos lo refieren, tanto la norma como la ley. Bien, hablarles un poco del tema de las auditorías, que también ya lo mencionó Ana María, ¿no? En ambas normativas, tanto en la ley como en el OSAS, nos hablan de las auditorías internas, que como ya sabemos, toda auditoría, la idea de esta es la mejora continua de mis procesos y de lo que yo haya planteado. Bien, la norma nos dice que tenemos que tener auditorías externas, que eso los hacen un tercero, que están acreditados por parte del Ministerio de Trabajo, que ya lo hemos mencionado. La selección de los auditores, hay que hacer participación a los trabajadores respecto a qué auditores van a estar postulando a hacer de esas auditorías externas. Y son los colaboradores muchas veces los que definen cuál va a hacerme la auditoría. Tiene que haber esta comunicación al resto de los trabajadores. Y con respecto a las auditorías internas, son las que básicamente cada uno realiza dentro de la organización. La idea de estas auditorías internas es ver si en realidad está siendo efectiva esta implementación del sistema de gestión, si estoy logrando los objetivos que me he planteado dentro de la organización enfocados a la gestión de los riesgos. Y también otro punto que es importante de recalcar es que los resultados de esas auditorías tienen que ser entregados a la alta gerencia. La norma también me indica de que tengo que tener un procedimiento y un programa de auditorías. Este programa de auditorías, yo establezco la periodicidad de mis auditorías y estas auditorías van a ir en relación a la valoración de mis riesgos y a los resultados de auditorías previas. Yo establezco la periodicidad de estas auditorías. En la norma de las auditorías internas, la externa sí te la menciona la periodicidad, ¿no? En función al riesgo. Y como todo programa de auditoría tiene que tener un procedimiento, en ese procedimiento tengo que yo establecer las competencias, quiénes van a ser esas personas responsables de hacer la auditoría, cuáles van a ser esos criterios de auditoría que yo voy a emplear, tengo que ver un poco cuál va a ser el alcance de la auditoría y la frecuencia. Acá, por ejemplo, en el punto de la selección de auditores, en el tema interno, debo de asegurarme que sea totalmente objetiva esa auditoría, porque muchas veces el auditor interno es de la misma compañía, de la misma empresa, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que esta auditoría sea objetiva y sea imparcial. Ya hablamos de las semejanzas, ¿no? Bueno, en qué la norma y la ley coinciden, ¿no? Acá ahora vamos a hablar lo que se diferencian, que tiene la ley diferente de OSAS y viceversa. Y una de las grandes diferencias que encontramos entre la ley y el OSAS es la jerarquía de controles. Si ustedes han podido observar, tanto la ley como el OSAS, la ley en el artículo 21 y el OSAS en el 4.3.1 nos mencionan la jerarquía de controles y nos mencionan que debemos establecer estos controles siguiendo cierta jerarquía. La ley nos indica eliminar ingeniería, administrativo, sustituir y equipos de protección personal. Por el contrario, el OSAS, ¿qué nos dice? Eliminar, sustituir ingeniería, administrativos y EPPs. ¿Ustedes se habían dado cuenta de esa diferencia? Yo, por ejemplo, vengo de un rubro de alto riesgo. Trabajé 2 años en minería y a mí me lo enseñaron de esta forma.
Es como el ABC, eliminar, sustituir ingeniería, administrativos y EPPs. Siempre me lo enseñaron así y cuando establecíamos los controles, seguíamos esta jerarquía. ¿Se han puesto a pensar por qué la ley lo hace diferente? Porque el OSAS es mucho más estricto al momento de evaluar el riesgo y colocar los controles. En el OSAS existen lo que son las barreras duras y barreras blandas. Y son consideradas barreras duras eliminar, sustituir y ingeniería. Es ahí donde yo voy a establecer estas barreras, donde voy a la fuente, donde voy directamente al peligro. Elimino el peligro, elimino el riesgo. Lo sustituyo por uno que sea menos riesgoso, por decirlo de algún modo. Y aíslo el peligro a través de medidas de ingeniería. Luego tenemos los administrativos y EPPs. ¿Cuáles son los administrativos? Procedimientos. ¿Qué más? Señaléticas. ¿Capacitaciones? También. Y finalmente, la última barrera son los equipos de protección personal. Es lo último que debo de pensar. Primero voy sobre la fuente del peligro y del riesgo. ¿Sí? En investigación de accidentes tenemos también una diferencia entre la ley y el OSAS. ¿Qué es un incidente para ustedes? ¿Qué es un incidente? Eso es lo que nos enseña la ley, ¿no es cierto? Es un accidente que no llega a causar una lesión en el trabajador. La ley nos indica eso. ¿Qué nos dice el OSAS? El OSAS envuelve la definición de incidente a accidente y casi accidente. Para el OSAS, todos esos dos, incluso los incidentes peligrosos, son incidentes. Independientes si haya causado lesión o no. Para el OSAS, todos ellos son incidentes. Para la ley no. Para la ley solo los casi accidentes, como bien dijo nuestro compañero, esos son incidentes. Entonces, tenemos una gran diferencia de definiciones acá, ¿no es cierto? Y es importante que ustedes la tomen en cuenta al momento de apuntar a certificar a un OSAS. Tengan en cuenta que las definiciones son distintas. Para la investigación de los accidentes, ambas tienen que tener un procedimiento. Ambas tienen que establecer cómo llegar yo a las causas básicas e inmediatas. ¿Cuáles son las causas básicas? Los factores personales y de trabajo. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Las condiciones y actos inseguros. Siempre toda investigación de accidente debe apuntar a llegar a esas causas. Luego tenemos que ver si nuestros controles han sido realmente efectivos dentro de la investigación del accidente, ¿no? Si yo establecí un control, pero aún así se accidentó el trabajador, ¿mi control fue eficiente? Hay que ver ahí qué está pasando para poder entablar o establecer otro control. Necesidad de nuevos controles, lo que les menciono, ¿no? Comunicar los resultados. Siempre, todos los resultados de una investigación de accidente deben ser comunicados, deben ser difundidos. Puede ser a través del comité, puede ser a través de los murales, puede ser a través de correos. Siempre es importante comunicar los resultados. Y finalmente, tanto la norma como el OSAS tiene un inciso en donde menciona lo que es la revisión por la alta gerencia, ¿no? Todos los documentos del sistema de gestión tienen que ser revisados en el caso de la ley. Una de las diferencias es de que la ley con el OSAS es de que la ley nos indica de que los documentos de gestión tienen que ser revisados por el comité, ¿no? Aprobados por el comité, la política, el plan anual, el plan de capacitaciones, el plan de higiene, mientras que en el OSAS no. En el OSAS ya ahí compromete un poco más a la alta gerencia. Es la revisión de la alta gerencia quien valida y quien revisa al detalle los resultados del sistema de gestión.
y ahí un poco aplicar el tema del compromiso un poco más, hay mayor compromiso por parte del mayor representante de la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a revisar la alta dirección? Va a revisar los resultados de las auditorías, va a revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, va a revisar en qué estado se encuentran las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. Va a también revisar un poco las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y si se está considerando algunos problemas de las partes interesadas, o sea, de los proveedores, de los contratistas, de esos terceros. Y también lo que se emite finalmente son las recomendaciones de la alta gerencia para la mejora continua del sistema de gestión. Tenemos los requisitos para apuntar un OSAS. Si ustedes ya tienen la ley implementada, pero bien implementada, están en la total oportunidad de apuntar un OSAS, de certificarse como un OSAS. Punto número 1, y es muy importante saber que si yo no tengo la ley al 100%, no puedo certificar un OSAS, porque dentro de los requisitos del OSAS está justamente el cumplimiento legal. ¿Sí? Entonces, primero está, cumplo la ley y de ahí apunto hacia un OSAS. Muy bien, vamos a ver los requisitos para apuntar el OSAS. Generar mayor involucramiento de la alta gerencia, por tanto, el compromiso de toda la organización, mejoramiento de continuo. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de mencionar Vanessa, que hay un mayor involucramiento de la gerencia como tal, no a través de un representante, no a través del supervisor, no a través del comité, sino que el gerente como tal asume el liderazgo. ¿Sí? Hay mucho más involucramiento cuando estamos hablando de OSAS. Luego, metodología de análisis del IPER es más compleja. Cuando yo analizo, evalúo los riesgos a través del OSAS, tengo que tomar en cuenta cosas que de repente en la ley no me lo solicitan. Por ejemplo, si la actividad es rutinaria o no, es uno de los puntos que menciona el OSAS. Menciona también el tema de los contratistas. Yo tengo que establecer y evaluar los riesgos de los contratistas también dentro de mi IPER. Es lo que me pide el OSAS, y entre otros, ¿no? Luego, establece una gestión de los casi accidentes, lo que mencionábamos. Para el OSAS, los incidentes son todos. En la ley me solicitan llevar gestión, llevar estadística de los casi accidentes. En el OSAS sí. Tengo que gestionar todos, incidentes, casi accidentes, incidentes peligrosos, los fatales. Todo tiene que estar gestionado de acuerdo al OSAS. Establece una gestión de los casi accidentes, lo que les mencioné, le otorga a la prevención un enfoque de proceso continuo donde la determinación de las causas de los accidentes está circunscrita en el rompimiento de la cadena causal. ¿Qué quiere decir? Que la ley, la norma, mejor dicho, el OSAS, está mucho más estructurada. Me permite a mí llevar un mejor seguimiento, porque tiene una estructura establecida e incluso me permite integrarlo con otros sistemas de gestión, por ejemplo, medio ambiente, calidad, ¿sí? Dar una imagen positiva de cara al exterior, al ser certificada como una empresa que vela por la seguridad y salud de los trabajadores. Es una ventaja competitiva tener la certificación del OSAS. Si ustedes tienen empresas que trabajan con clientes, hay empresas que ya, a nosotros por ejemplo, nos solicitan estar certificados con ciertas acreditaciones, ¿no es cierto?, para homologarnos como sus proveedores. Tener el OSAS dentro de nuestra carta de presentación, por decirlo de algún modo, nos genera una ventaja competitiva con respecto al resto de empresas dentro del mercado. Y para cerrar y pasar a lo que es la transición, tenemos lo que es la implementación del OSAS en las empresas a nivel mundial. Como podemos observar, en el 2003 tenemos 3.898 empresas certificadas por el OSAS. A la fecha, bueno, al cierre del 2017, son 92.000 empresas en el mundo las que están certificadas por el OSAS.
los principales sectores que han apuntado a esta certificación son los que tenemos ahí. Construcción, transporte, metal mecánica, productos químicos, logística y minería. Como pueden observar, sectores, rubros que son de alto riesgo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la transición de losas hacia la ISO. ¿Tienen alguna pregunta en relación a lo anterior para pasar a esta? ¿Todo bien? Perfecto. Acá es hablar un poco de cómo se ha dado, una línea de tiempo, ¿no? De cómo se ha dado desde la aparición del OSAS 18000 hacia lo que se viene para marzo más o menos de este año, del 2018, que es la aparición de la ISO 45001. En los años entre 70 y 79 era más o menos donde se estaba dando un enfoque a lo que es la seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial, sobre todo en la Unión Europea. En Colombia, en Sudamérica, Colombia es uno de los primeros países en los cuales estaban enfocando a la parte de la gestión de los riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. En los años 96 aparece la primera guía de implementación del sistema de gestión basada en la ISO 14001, que es la que tiene que ver con el tema de medio ambiente. Y a mediados del año 98 aparece el OSAS 18001. ¿No? Surge la creación de esta normativa que está enfocada básicamente a procesos y enfocada al tema de la salud ocupacional. En el 99, la institución británica publica oficialmente la OSAS 18001 y en el 2007 aparece la nueva edición de la OSAS, que está alineada básicamente a lo que es la ISO 9001 y la ISO 14000, más o menos adoptando algunos parámetros, algunas cláusulas de estas ISO para ver cómo se puede engranar posteriormente y tener un sistema integrado tanto de seguridad, salud, medio ambiente y calidad, que es a lo que apuntan la mayoría de las empresas hoy por hoy. Y en el 2008, esa misma organización, la BSI, la British Standard Institute, surgen las directrices o las guías para poder implementar esta OSAS 18001, ¿sí? Que es la OSAS 18002. Es una guía que nos va a indicar cuáles son esas directrices que yo debo de abordar para poder alcanzar el cumplimiento de cada una de las cláusulas que menciona la OSAS 18000. Y esta es la gran interrogante, ¿no? Que apareció más o menos a mediados del año pasado, del 2017, en la que decían que sí, que la ISO 45000 iba a derogar a la OSAS 18001, que a la fecha es la única a la cual aplicamos acá a nivel nacional, o la más conocida, porque existen otras normativas que velan por la seguridad y la salud del trabajador. Pero ¿qué sucede? Que no es de que el OSAS va a ser eliminado por esta ISO, sino que una es una norma británica y la otra es una norma americana. Y esta ISO 45000, sí, efectivamente, está más alineada a las cláusulas que mencionan la ISO de calidad y la ISO de medio ambiente, ¿no? Y está integrada a mayor detalle. Esta ISO 45001, a diferencia de la OSAS 18000, está enfocada más que nada al tema, como les decía, y les estaba adelantando un poco, ¿no? Al tema de la discapacidad, va a haber el tema de gestación, va a estar enfocado igual a procesos como lo tienen el resto de ISOs, y lo importante es de que va a abordar el contexto de la organización y va a hacer de que mis objetivos estén alineados al plan estratégico de mi compañía, de la empresa. Por eso finalmente se aborda como un sistema integrado de gestión. Va a poder evaluar las necesidades, las expectativas, cuáles son esos factores ambientales externos, cuáles son esas condiciones internas que tengo dentro de la organización, poder ver las necesidades de mis terceros, de mis contratas, para que no tenga ningún punto que me falte de identificar para poder establecer e implementar un programa o un plan estratégico alineado a procesos. Muy bien, vamos a ver algunas de las diferencias que existen entre el OSAS y la ISO 45001.
OSAS, primera norma certificable en lo que es sistemas de seguridad y salud en el trabajo. La ISO es una de las tantas normas certificables que hay ahora en el mercado. Norma compatible con la ISO 14001. La norma, la ISO 45001, será compatible con la 9001, la 14001 y entre otras. Por ejemplo, la 31000, que es la evaluación del riesgo. ¿Sí? Para el OSAS, la OIT no la validó, no intervino en la elaboración de esta norma. Sin embargo, para la elaboración de la ISO 45001, la OIT formó parte interesada en la construcción de esta norma. Intervino activamente. Luego tenemos que la OSAS cuenta con una guía de aplicación, que es la 18002. La ISO actualmente se sabe que no va a contar con una guía, por lo menos por ahora. Y finalmente, no se considera el contexto de organización dentro del OSAS. En cambio, en la ISO sí analizan el contexto y analizan los aspectos internos y externos de la organización. ¿Sí? Se centra mucho más en ese punto, en el tema del contexto. Vale. La estructura que ya se sabe que va a tener la ISO 45001 es la siguiente. Vamos a empezar con el alcance, las referencias normativas, términos y definiciones, el contexto de la organización, que es uno de los puntos más importantes, por decirlo de algún modo, porque es la que más la diferencia de la OSAS. Luego tenemos el tema de liderazgo, planificación, soporte, funcionamiento y evaluación del rendimiento. Y este es un poco el ciclo de Deming, ¿no? Que ya todos lo conocemos, el de la mejora continua, que para el análisis y la estructuración de esta 45001, lo que va a hacer es analizar todos estos factores externos. Nosotros cuando elaboramos un plan estratégico dentro de la compañía, abordamos una matriz de riesgos distinta a la que los de seguridad manejamos, distinta a la del IFE, ¿sí? Entonces, es en esta matriz de riesgo donde nosotros vamos a considerar estos puntos. ¿Cuáles son las necesidades y la visión del negocio? ¿Cuál es el contexto de la organización? Que es un punto que no lo toma el OSAS. Ver los aspectos externos e internos. Acá un poco ver el análisis que mencionaba nuestro compañero hace un momento, ver los factores externos y externos, el tema medioambiental, el tema de desastres, el tema de catástrofes. Considerar también las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Acá, en este punto, no es solamente que esté alineado a mi negocio, sino también alineado a mi sector empresarial, ¿sí? A la normativa sectorial, el tema de requisitos legales también, cuáles son esas necesidades y expectativas que tiene mi proveedor, mi contratista, mi tercero. También es considerado al momento que yo estructuro y elaboro toda esta estrategia. Entonces, una vez que yo tengo esta información, voy a planificar, voy a ver cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir para poder abordar estas necesidades o oportunidades identificadas. Yo con este análisis puedo identificar cuáles son los riesgos que voy a asumir y cuáles son esas oportunidades. Los riesgos no solamente verlos como mal, sino muchas veces ese riesgo se convierte en una oportunidad para mi negocio. Entonces, todo ese análisis es el que se identifica al momento de establecer mi línea de base, mi diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, yo planifico, entonces luego esta planificación tengo que hacer, y aquí hago el cruce con la cláusula 7 y 8, que es soporte, apoyo y operación, el tema de competencias, el tema de el IPER, la evaluación del IPER, el tema de las medidas correctivas y preventivas. Tengo que verificar, tengo que poder evidenciar que lo que yo he planificado se está ejecutando y cómo yo evalúo eso a través de la evaluación de desempeño. Aquí manejo el tema de mis indicadores, porque lo que yo no mido, no gestiono, ¿sí? Y luego el tema de la mejora continua, que es a través de las auditorías. Y finalmente, como resultado que voy a obtener una implementación de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado a mi diagnóstico inicial, y tengo un producto o servicio, finalmente, porque muchas veces voy a tener que alinearme a mi cliente, porque a veces algunas empresas brindan un servicio al cliente, voy a poder obtener esos resultados al momento que yo implemento mi sistema de gestión. Veíamos que el cumplimiento legal era bajísimo, o sea, las auditorías duraban 3 horas, 4 horas, porque casi no tenían los documentos. O sea, las empresas recién en estos años
vemos que cada vez asumen ese compromiso, asumen el tema de que la ley de seguridad y salud en el trabajo hay que cumplirla, que ya hay sanciones, que es importante mantener la seguridad y salud del trabajador. Trabajar bajo un enfoque estándar nos permite integrar al resto del sistema de organización. Es lo que decíamos, ¿no? Si yo trabajo bajo una estructura, bajo algo ya establecido, es mucho más fácil integrarlo con el resto de sistemas. Por ejemplo, ahora que voy a tener la estructura de la ISO 45001, si apunto a esa certificación, es mucho más factible integrar esa con la ISO 9001 o la 14001. Manejan la misma estructura, los documentos se van a compartir. Mi política puede ser integrada, tener una sola política para los 3 sistemas de gestión. La implementación de LOSAS permite establecer el sistema de gestión de una forma estructurada, la cual ayuda a darle un mejor seguimiento y fomentar la mejora continua. Es lo que les decía, ¿no? Al estar estructurado, al yo tener un orden en mi sistema de gestión, me permite a mí darle mayor seguimiento, apuntar a la mejora continua, realizar estas auditorías, estas evaluaciones del sistema que me van a permitir a mí ver las fallas dentro del sistema para yo poder corregirlas y apuntar a la mejora continua. Certificar el sistema de gestión bajo el estándar OSAS añade valor a la organización, es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que le agrega un valor competitivo. Luego tenemos que la ISO 45001 establece procesos sistemáticos que consideran el contexto de la organización, muy importante, considerar a las partes interesadas, considerar todo lo que rodea a la organización. El OSAS que hacía, solamente me enfocaba en mis procesos, mi gente, mi gestión, y no veía lo que pasaba alrededor de la empresa. Acá no, hasta el aspecto político, el aspecto social, las comunidades, todo está dentro de este contexto y la ISO la toma en cuenta. Y finalmente la ISO considera agotamiento mental, causa de las enfermedades ocupacionales, condición de gestación y discapacidad al evaluar el riesgo. Esto es muy importante y lo recalca mucho la ISO 45001. Lo vamos a poder ver en marzo del 2018. Vamos a poder ver este documento. Y recalca bastante. El tema de agotamiento mental, por ejemplo, la OSAS en ningún lado lo menciona. La ISO sí. Ya se enfoca más en el tema de riesgos psicosociales. Ya habla más de estrés laboral, habla agotamiento mental. Causas de enfermedades ocupacionales, condición de gestación y discapacidad al evaluar el riesgo. Ahorita todavía en muchas empresas no les queda claro. Cuando dicen, ¿tienes un programa de cuidado, de prevención a la madre en gestación? ¿A las madres gestantes? Sí tengo, y me enseñan un procedimiento, ¿no? Una vez que ya la persona salió embarazada. Un programa de prevención debe salir desde antes de evaluar los puestos en aquellos donde yo tengo mujeres en edad fértil. Desde ahí debe empezar el proceso. En la parte de discapacidad igual. No ver, entró un discapacitado, ahora ¿dónde lo pongo? Sino evaluar en qué puestos puedo yo colocar a una persona con discapacidad. ¿Ven la diferencia? Entonces tengo que yo ver la parte de prevenir antes de que ya tengo el problema. Y bueno, esta ha sido la primera sesión de March College en el módulo de seguridad y salud en el trabajo. Espero que hayan recogido algo nuevo de esta sesión. Y no se olviden, el día de mañana estamos enviando la presentación. Nos han dado sus correos todos. Vamos a mandar esta presentación. Pueden recoger sus certificados a la salida. ¿Algo más? No. Gracias por su participación y los esperamos en el mes de marzo con la segunda sesión